Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta Casa de la Música, Museo de la Música Veracruzana. Estamos muy gustosos esta tarde por presentar la primera novela de Yair Torres Baizabal, Alguien muere en el teatro, y estamos gustosos de tenerlos aquí acompañándonos. Esperamos que esta tarde se pase un rato muy interesante en la compañía de estos escritores que tienen una trayectoria importante. Edgar Aguilar, con una trayectoria amplia; Yair Torres, que está haciendo su debut con esta novela. Me gustaría presentar, para dar inicio a este evento, precisamente a los artistas, a los escritores que están aquí con nosotros. A mi izquierda está conmigo Edgar Aguilar. Él es narrador, poeta y editor jalapeño. Obtuvo el premio de poesía Jorge Cuesta en el año 2000, convocado por la Universidad Veracruzana. En el ámbito de la poesía ha publicado también los libros Ecos en el año 2007, Poemas de un loco en 2016, Poemas de un necio en 2021, así como el libro de haikus Trazos fugaces, Juegos de luz y sombra. Es autor también de los libros de cuentos La torta y otros relatos menos crueles y El hombre de la casa de al lado. En el año 2019 publicó el libro Manchas de tinta, Aforismos y breves dictados, y en el año 2021 Retrato del artista pigmeo. Ha colaborado con algunas de las publicaciones literarias y suplementos más importantes de nuestro país, como son Casa del Tiempo, La Palabra y el Hombre, Este País, Periódico de Poesía, Laberinto y Siempre. A mi lado derecho se encuentra el autor de la novela que hoy nos convoca, Yair Torres Baizabal, mi hermano. Es músico, actor y escritor. Ha participado en proyectos teatrales internacionales con residencias en Atenas, Grecia, y Vilna, Lituania. Además de presentarse en escenarios emblemáticos de México como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Palacio de Bellas Artes. Como solista ha colaborado en la Orquesta Sinfónica de Hidalgo, la Orquesta Municipal de Jalapa y la Orquesta de Cámara de Jalapa. En la literatura obtuvo el tercer lugar en la 36ª edición del concurso literario nacional Timón de Oro. Actualmente es un cantautor activo con material disponible en plataformas de streaming. La novela que hoy presentamos es su debut en el mundo de la novela, en el mundo editorial, y estamos muy contentos de acompañarlo. Y quiero agregar también que, apasionado del séptimo arte, como escritor y director de cine, presentó en el año 2016 su primer largometraje titulado Entraña. Les pido un aplauso, por favor, para nuestros escritores. Y pues, sin más preámbulos, les quiero pedir precisamente a nuestros artistas que nos den sus primeras impresiones, que nos hagan sus primeros comentarios acerca de esta novela de misterio, Alguien muere en el teatro. Edgar, me gustaría que empezáramos contigo, que nos dieras tu opinión y tus primeras impresiones de la novela. Bueno, ya está. Bueno, sí, gracias, Irán, y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, por principio, gracias por la invitación, Yair, este espacio que es muy agradable, aunque básicamente enfocado a la música, pero bueno, pues también en este caso la presentación de un libro de literatura, de una novela, y bueno, también pensando que Yair es músico. Yo creo que hay que empezar a hablar del género policíaco, de la novela policíaca, de esta tradición de la novela policíaca que tiene una historia ya bastante larga. Si recordamos, por ejemplo, los clásicos de la literatura o de la novela policíaca, como Arthur Conan Doyle, por ejemplo, en Inglaterra, y Agatha Christie también, estos clásicos de la literatura negra, que se le llama, o literatura noir.
Y en México, pues también hay una larga tradición, no tan atrás como la tiene la literatura europea, sobre todo la literatura inglesa y la literatura estadounidense. Pero en México, bueno, también hay grandes autores de la literatura policíaca. Y la gran novela policíaca, que creo yo que sigue siendo la gran novela policíaca en México, escrita en México, es El complot mongol. Es una novela fascinante que han hecho ya, me parece que han hecho como 2 versiones cinematográficas, 2 o 3. Y hay grandes escritores de la literatura policíaca. Está, por ejemplo, María Elvira Bermúdez, que es una gran escritora, que era abogada, trabajaba en asuntos penales, y todas estas situaciones que ella veía en los juzgados y en las cárceles, pues las llevó a la literatura, con novelas extraordinarias, con cuentos también. Y actualmente se escribe bastante literatura policíaca en México y, bueno, obviamente en otras partes del mundo. Entrarle como primera novela en este género policíaco, pues realmente es atreverse, es atrevido, porque el género policíaco es uno de los géneros más complicados de escribir. Aunque cuando nosotros lo leemos, o sea, sentimos que todo va fluyendo, vamos encontrando las pistas y el asesino y todo esto, realmente la construcción de la novela policíaca pues realmente es compleja. La novela policíaca tradicional, el noir tradicional, el género negro tradicional, que básicamente todos más o menos conocemos cómo funciona el género negro, que tiene parte de un crimen o un asesinato, tiene que haber un detective o un investigador que va a investigar precisamente quién llevó a cabo ese crimen y cómo se va desarrollando la trama. Es decir, el móvil, la coartada que tiene el asesino, los asesinos. Entonces se va creando toda una trama o toda una intriga a partir de ese conflicto que es el crimen. Ahora, la novela policíaca ha evolucionado, en general el género policíaco ha evolucionado tremendamente, porque ya no necesariamente tiene que haber un crimen para que se considere una novela policíaca. Tiene que haber una conducta criminal. Eso es muy interesante. Cuando yo hablo de conducta criminal, que de alguna forma a lo mejor todos en mayor o menor medida la hemos tenido, esa conducta criminal, se refiere a que no necesariamente se comete un crimen, sino que se planea, pero por azares del destino no se llega a concretar. O simplemente las cosas le salen mal a este personaje que quiere cometer un crimen y finalmente no lo hace. Hay una novela de Rodolfo Sigli, que seguramente ustedes conocen, que se llama Ensayo de un crimen, que hay una película también muy buena, que sale Ernesto Alonso y Miroslava. Es un personaje que vive frustrado porque quiere cometer un crimen y todo le sale mal. Cuando está a punto de cometer el crimen, quiere asesinar a medio mundo, pero a cualquier objetivo que tiene le pasa algo y sus planes se vienen abajo y no lo logra concretar. Entonces, bueno, ¿a qué viene esto? A que el género noir o el género policíaco o el género negro actualmente tiene muchas variantes. Ya no es el género tradicional, como comentaba hace un momento, del detective que se enfoca en un crimen y a partir de eso se va desarrollando toda la trama, sino que básicamente tiene que haber, esto que les comentaba hace un momento, una conducta criminal. Y creo que es lo que yo
percibo mucho en la novela de Jair, Alguien muere en el teatro. Y bueno, ahorita vamos a profundizar un poco más sobre la trama, sobre las características de la novela, donde la estructura de la novela son varios capítulos, como todas las novelas, pero la particularidad de la novela es que está seccionada, obviamente, y en cada capítulo vemos una perspectiva de acuerdo a cómo lo ven determinados personajes. Pasamos a otro capítulo y tenemos a otros personajes que aparentemente no tienen relación con los personajes que estábamos conociendo al inicio de la novela. Esto es muy interesante porque nos va creando una sensación de por qué están estas situaciones fragmentadas dentro de la novela y a dónde nos van a conducir. Que ese es el kit, digamos, de la novela, saber hacia dónde nos van a conducir todos estos personajes que aparentemente tienen unas vidas distintas, pero que tienen similitudes porque todos, curiosamente, son actores o tienen que ver con el mundo del teatro. Esto es muy interesante también porque obviamente en el teatro, pues cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro, participamos en una escenificación. Y pareciera que estos personajes están escenificando todo el tiempo afuera del escenario. Hay momentos en que sí aparecen unas escenas donde es una compañía de teatro donde están ahí los personajes, pero prácticamente sus conflictos, que son conflictos realmente muy interesantes, que eso también es lo que me gustaría platicar con Jair, los vemos, digamos, tras bambalinas todo el tiempo y están todo el tiempo absortos en la vida del teatro, pero fuera del escenario. Entonces, yo creo que es un thriller psicológico donde los personajes están totalmente inmersos en una vida, sobre todo nocturna, una vida nocturna en la Ciudad de México, donde están los bares, los antros, donde hay drogas, donde estos personajes asisten a estos lugares donde se reúnen los homosexuales, que eso también es muy interesante de la novela. Es muy interesante porque el género negro muy pocas veces toca el tema gay u homosexual. Generalmente es el crimen, generalmente tiene que ver incluso a veces con un feminicidio, bueno, o a lo que ahora le llamamos feminicidio. Tiene que ver con un asesinato de una mujer y viene el detective y es el que empieza a investigar. Y en este caso, no hay un asesinato, bueno, si hay un crimen, que eso lo vamos a ir hablando poco a poco, que tampoco vamos a contar la novela obviamente, pero todo gira alrededor de estos personajes que son actores y que aparte son homosexuales y que aparte tienen una vida nocturna muy intensa. Entonces, bueno, digamos que ese es mi primer comentario. Es una novela muy interesante porque son personajes que me da la impresión que están con un pie en la realidad y otro pie no sé, un poco en la fantasía, en una fantasía que el lector poco a poco tiene que ir adentrándose y saber en dónde están, en qué terreno se están moviendo estos personajes. Pareciera que todo el tiempo están inmersos en una especie de pesadilla, incluso por momentos. Y bueno, ese es mi primer comentario. Lo que a mí me gustaría en un momento es platicar con Jair y pues hacerle una serie de preguntas sobre cómo fue la construcción de la novela, porque obviamente la construcción es una construcción muy bien elaborada, es una novela que está muy bien escrita además, que también se percibe, es un trabajo muy bien elaborado, es una novela muy bien trabajada, perdón. Y
bueno, ese es mi comentario inicial y ya posteriormente me gustaría platicar con Jair. Y bueno, no sé si quieran ustedes comentar algo. Muchas gracias, Edgar, por tus primeros comentarios. Yo coincido contigo, aprovechando mi participación, coincido contigo en las generalidades. Quisiera, Jair, que precisamente atendiendo a la petición de Edgar, pues nos hablaras de este proceso creativo que te llevó a estructurar Alguien muere en el teatro de la forma en la que lo hiciste. Muchas gracias, Irán. Gracias, Edgar, por el primer comentario que hiciste sobre el trabajo, que pues me honras honestamente en comentar y participar con nosotros. También, ya que no hay quien lo presente, pues yo presento a mi hermano Irán, que es maestro, es profesor de primaria, pero es la persona que a mí me llevó a los libros. Entonces, por eso es muy importante para mí que esté aquí presente, porque además es poeta y tiene un juicio muy profundo sobre el trabajo literario en general, y a veces un juicio un poco duro consigo mismo. Pero es realmente un honor para mí que esté también conmigo aquí. No sé si lo perciben, pero la energía que tienen estas dos personas a mi lado es una energía muy bonita, y creo que es importante que sea así cuando estamos presentando un libro pues oscuro como este. Bueno, volviendo a la novela de Alguien muere en el teatro, sí, es un proceso largo, como les agradezco a los dos que hayan apuntado. Empezó la historia, yo la empecé a desarrollar hace 10 años, y hace 4 empecé a transformarla en una novela, porque originalmente era un guión cinematográfico. Yo quería hacerla primero un cortometraje, luego un largometraje, y la producción cinematográfica es excesivamente cara, es inalcanzable para alguien que no sabe cómo atraer a la gente para hacer inversiones o para que te apoyen en el desarrollo que conlleva una producción cinematográfica. Entonces, pues la historia realmente, había escrito otras historias, he escrito otros largometrajes, pero esta en particular tenía un gancho que a mí no me dejaba y yo veía la manera de transformarla. También la quise hacer una obra de teatro, pero pues nomás no. Entonces, cuando empecé a trabajar en la escritura como novela, me dio la impresión de que estaba yo equivocado cuando la quería hacer película, y que la historia realmente era esta novela. Entonces me dio mucho gusto y empecé a trabajarla, y conforme iba avanzando me iba dando cuenta de las cosas que había yo dejado de manera muy superficial, por ejemplo, en el guión cinematográfico, y que solo la novela me permitía profundizar en los personajes. Y como también dijo Edgar, sí es difícil empezar por una novela negra como tu primer proyecto, porque Borges dice que la diferencia entre un cuento y una novela es que el cuento se preocupa por la anécdota y la novela se preocupa por la psicología de los personajes. Entonces, aunado al crimen que se cuenta o que se contaba en el guión cinematográfico, empecé a profundizar mucho más en la psicología de estos personajes, en los motivos y en la historia que había detrás de cada uno, y me encontré con estos seres humanos que a mí me empezaron literalmente a enamorar como escritor. Y cada uno es muy diferente, siento, entre ellos son muy diferentes, y tienen cosas con las que yo me identifico, con las que identifico a personas que yo he conocido, y que tienen esta oscuridad de la que ya había yo hablado, y también cierta tristeza, ¿no? Lo que pasa con la novela negra es que, además del crimen,
es importante hablar de qué es lo que rodea a los personajes que están involucrados o que son víctimas de este crimen. Y es justamente eso, o sea, hay una decadencia moral y una decadencia social a su alrededor y dentro de ellos. Y cuando se encuentran dos personas en ese estado de un poco de estar perdidos, de no hallar exactamente bien dónde están, por qué están donde están y hacia dónde quieren ir, pues suceden cosas que a mí me parecen interesantes y que muchas veces no tienen un final feliz, ¿no? Y por eso me parecen interesantes. Entonces, digamos que ese es el punto de partida, un guión cinematográfico escrito hace más o menos 10 o 9 años, y la transformación paulatina a lo largo de lo que va en el resultado final de esta novela. Quisiera aportar al respecto de lo que comentan nuestros escritores una idea que me vino a la mente cuando hablaba Edgar al respecto de cómo están elaborados los capítulos, y hablando de la trayectoria que ha tenido Yair como actor y como director de teatro, que bien podríamos decir que es una novela en 5 actos, porque tiene ese sabor del fenómeno teatral muy claro, se percibe. Y al respecto yo quisiera también agregar que los diálogos que tienen los personajes, ya lo van a ver cuando lean la novela, son realmente impresionantes, son contundentes, son muy entretenidos, muy emocionantes. No les falta, yo diría, nada, la intensidad se mantiene ahí. Es algo de lo que esta novela logra de manera muy destacada, y creo que también se relaciona con la experiencia que Yair ha tenido como dramaturgo y como conocedor de teatro. Y bueno, estos diálogos de veras son exquisitos, a mí me sorprendieron mucho como lector, y bueno, no quería que se terminaran, pero se terminaron. Vamos a hablar también, me gustaría, aprovechando pues mi participación, Edgar, que nos hablaras un poquito, bueno, me gustaría preguntarte tu impresión acerca de esta figura de la máscara como símbolo de dualidad entre la identidad y la apariencia. ¿Cuál fue tu impresión al leer la novela de Yair al respecto de esto? Bueno, esto tiene que ver pues desde el origen del teatro, ¿no? El teatro griego pues siempre ha manejado esta dualidad del ser humano, del personaje, del actor. No solo del teatro griego, también el teatro, por ejemplo, náhuatl, siempre maneja esta dualidad entre el bien y el mal. En este caso, yo siento que esta dualidad es símbolo también del misterio que está todo el tiempo cubriendo a los personajes. Y yo insisto en esta connotación de novela negra, porque los personajes constantemente están recibiendo una serie de pistas o señales que les llegan de pronto por terceros. Y esta escena, por ejemplo, que tiene que ver con la máscara, cuando un personaje que está platicando con un amigo y le comenta que después de un sueño que tiene, que eso también es muy interesante, la idea del sueño en este tipo de historias, y que es un sueño que tiene que ver con la escritura. Sueña que tiene una capacidad creativa muy vívida, muy fuerte, y pareciera que no puede dejar de escribir. Llega un momento en que sale a la calle y se encuentra con esta figura de un hombre que tiene una máscara, que es una máscara también muy particular, porque es una máscara transparente, y sin embargo esa máscara transparente no permite ver el rostro de la persona que aparentemente está persiguiendo o acosando a este personaje. Entonces eso es muy interesante, porque
Si realmente es una máscara transparente, pues podríamos decir que es un hombre sin rostro. Es un personaje sin rostro, es algo indefinido. Entonces este personaje relaciona también el aspecto creativo cuando despierta de ese sueño, se pone a escribir y luego decide salir a caminar y se encuentra con este personaje que todo el tiempo lo está siguiendo. Y pues creo que tiene que ver con estos símbolos tal vez que puedan tener los sueños, que son un poco indescifrables, pero que todo el tiempo lo está acosando al personaje y que tiene que ver también con su proceso creativo, con la escritura. Lo interesante de esta dualidad, por ejemplo, de los personajes, es que son personajes que pareciera que se mueven en una sola dimensión. La dimensión, por ejemplo, de la nostalgia, de la tristeza, de la oscuridad, del abandono, del sentimiento de otredad también, de la relación que tienen con sus padres, que es una relación también como pues muy lejana por momentos entre los hijos con los padres. Y yo creo que esa dualidad, que podríamos llamar como dualidad, se orienta más a este lado oscuro, porque son personajes que sus deseos, eso también creo que es muy interesante, sus deseos pues son como muy de acuerdo a su edad, obviamente, a su ambiente, un ambiente que no es necesariamente hostil, pero que sí es un ambiente muy de cuidarse del otro, de qué es lo que el compañero de teatro o de la compañía va a pensar o va a hacer, o si va a tratar de quitarte a ese amor. Entonces yo creo que los personajes por eso en realidad no lo veo tanto como una dualidad, porque es una máscara que no muestra precisamente ese lado sonriente o ese lado trágico como el drama griego, ¿no? O en el teatro griego, sino es una máscara que en realidad es inexpresiva. Y a lo largo de la novela creo que los personajes, aunque viven una serie de situaciones muy fuertes, siempre estar deambulando por las calles de la Ciudad de México, salir de un antro para irse a otro antro, tener una experiencia aparentemente emotiva con un individuo, van a su departamento, pero cuando están juntos ese individuo como que cobra otra dimensión, no es la persona que pensaba que realmente era. Entonces yo creo que en realidad no hay una... Pareciera que los personajes no tienen un aspecto grato de la vida. Esa otra parte de la máscara que también es necesario tener. Sí, tienen sueños, tienen ilusiones, tienen deseos, comparten vidas en común, pero tarde o temprano se dan cuenta de que caen constantemente. Y eso tiene que ver también con el hecho, que eso es muy curioso, de que todos sean actores de teatro. Es decir, no quiere decir obviamente que los actores de teatro sean depresivos todo el tiempo. Yo creo que viven una realidad también que les pareciera que les es difícil sobrellevar muchas veces, ¿no? Por su misma condición también a lo mejor de artistas, y además son actores, y también hay un personaje que es un actor y es un dramaturgo porque también escribe.
que es quien escribe la obra que más adelante se va a representar con esa compañía de actores, donde sucede algo realmente surrealista totalmente, ¿no? Cuando el director de la obra, de la compañía, en un momento dado desaparece y nadie sabe dónde fue a quedar ese director, justamente cuando estaban haciendo un ensayo, ¿no? Entonces, es una novela donde hay una serie de enigmas. Creo que es una novela que está llena de enigmas, que es lo que crea que el lector nos vayamos como queriendo saber qué es lo que está sucediendo realmente con estos actores, con esta compañía teatral. Y bueno, creo que es curioso porque entre más avanza la novela, en vez de acercarnos más a una resolución de lo que realmente está pasando con estos actores y con estas desapariciones y con estas pistas y señales, amenazas hacia los actores, vamos entrando cada vez a un terreno más escabroso, donde pareciera que nos estamos hundiendo más y más. Y bueno, al final pues ya tenemos una idea de lo que pudo haber pasado, ¿no? Que eso también es interesante porque es una pequeña noción de lo que pudo haber pasado con esta situación que se crea con los actores. Muchas gracias, Edgar. Yair, ¿algo más al respecto de tu influencia en el mundo del teatro para la construcción precisamente de esta novela? ¿Algún aspecto que quisieras comentar al respecto de lo que dijo Edgar? Realmente esto que dijo Edgar de la máscara, que no es una dualidad sino una especie de vacío, creo que es muy cierto, porque es un elemento que, como dijo también, se ha utilizado en muchas culturas, entre ellas también la cultura africana o la cultura japonesa, y estas culturas tienen el uso de la máscara con distintos fines, ¿no? Siempre culturales, pero casi siempre espirituales, y tiene que ver esta carga espiritual mucho en la novela. Son personajes que justamente están en esa búsqueda. Es una búsqueda espiritual, no religiosa, es una búsqueda espiritual por saber quién soy. Y al tener una máscara que te quita la identidad, o sea, que te roba esa sensación de saber quién eres, es que empieza esta cacería, ¿no? De un individuo o de más individuos para resolver la pregunta: ¿quién soy yo? Y en ese sentido, justamente el peso de la máscara sería el de la identidad, ¿no? Mientras la máscara no dice quién eres ni quién no eres, porque es literalmente un vacío, a ti te toca como persona llenar ese vacío, y a veces la búsqueda pues genera crímenes. Hay un eje importantísimo en la novela, que es la figura de la madre, la figura materna, el peso que tienen los personajes principales de esta novela. Me parece fundamental para entender el desarrollo de los acontecimientos y estas preocupaciones que, como comentaban nuestros escritores, tienen muy presentes siempre los personajes y los atormentan. Yo aquí hice una anotación al respecto de la figura de la madre por un fragmento de la novela en donde se ve una habitación de la casa donde vive uno de los personajes principales, y la compara esa habitación, por la seguridad que le brinda, como el útero materno.
Me gustaría que nos hablaran un poco de esta figura. Sí. Hay una unión, siento, de lo que yo considero como el protagonista de la historia. Hay una unión muy fuerte entre lo que es él, lo que es su propio imaginario, con este nido que él necesita. Él necesita sentirse protegido porque ha pasado muchas cosas, y se encuentra en este camino que comentaba antes de no entender quién es. Entonces, pues siento que nosotros por naturaleza siempre necesitamos esa seguridad que nada nos da jamás, como pues fue el útero de nuestra madre, ¿no? Y es una fuerza también, que creo que ahí sí hay una dualidad, porque la mayoría de los personajes son hombres, y la figura femenina, yo siempre quise desde el guión que la figura femenina solo apareciera una sola vez y que esa figura fuera la madre de este personaje. En la novela aparece más de una mamá, pero es digamos, esa figura que no puedes encontrar de otra manera. O sea, madre, como dicen, solo hay una. Y eso es lo que yo quería, que la parte femenina fuera eso, el calor, la protección, la necesidad de auxilio que uno tiene a veces, y en contraste con la masculinidad tóxica, muy tóxica, la masculinidad enfebrecida, desenfrenada que tienen los demás personajes. Edgar, ¿a ti qué te pareció este asunto de las mamás que aparecen, el peso que tienen sobre los personajes? No sé si te generó alguna sensación especial, o si lo remites a alguna otra obra, algún antecedente literario. Bueno, obviamente lo que comentaba Yair es muy interesante, porque pues ahorita gran parte de la literatura que se escribe en la actualidad, pues obviamente se enfoca mucho en la idea de lo femenino, de la relación que tiene sobre todo la mujer con la mujer, de la mujer hacia la mujer. Y aquí lo que explora Yair pues es muy interesante, que ya lo comentó, donde los personajes pues básicamente son hombres, y es muy interesante porque el protagonista, o uno de los protagonistas, que yo lo veo así como es un protagonista fragmentado, que está totalmente fragmentado, o sea, como que tiene varias etapas, ¿no? O varias identidades. Cuando pareciera que más necesita la madre, cuando llega, por ejemplo, en la noche, después de una relación tóxica, como dice Jair, yo siento que más que, sí, una relación tóxica, pero una vivencia, una experiencia nocturna que muchas veces tiene que ver con un encuentro sensual o incluso sexual con otro personaje. Cuando él se siente vacío, el protagonista pues llega a su casa y siempre observa, antes de meterse a su habitación, que le gusta saber, por ejemplo, que por lo menos la habitación de su madre está encendido el foco. Entonces, por la rendija de la puerta, cuando está encendido, pues él se da cuenta que está su madre ahí, y eso lo reconforta. Pero eso al mismo tiempo lo confronta consigo mismo, porque
se da cuenta que tiene una especie de incomunicación con su mamá todo el tiempo. No puede, él menciona que, por ejemplo, siempre dice, ya mañana habrá la oportunidad de hablar con mi mamá, saludarla por lo menos y que sepa que estoy bien y yo saber cómo está ella. Pero nunca se da esa posibilidad. Pasan los días, pasan las situaciones, él siempre está esperando tener esa cercanía con su madre y nunca la tiene. Sin embargo, sabe que su mamá está allí, ¿no? Y en momentos muy críticos del personaje, lo único que lo reconforta es: sé que mi madre está en la casa y sé que yo tengo mi habitación y es el único lugar donde yo puedo estar seguro. Entonces es una figura muy interesante, sí, compleja, ¿no? Porque como este personaje tiene el deseo de acercarse a su progenitora y por otra parte no puede verla. Hay una imposibilidad de platicar con ella cosas tan banales como un saludo en la mañana, ¿no? Buenos días, buenas noches. Incluso fíjate, es muy interesante porque a mí esa figura de la madre se me hizo como fantasmagórica. Como siempre la menciona y nunca la ve, o el lector nunca la ve, entonces uno llega a decir, ¿realmente existe esa madre? O sea, ¿realmente esa madre que tanto necesita y la invoca en los momentos más complicados, realmente existe? Porque ¿cómo es posible que nunca se vea? Y eso creo que le da una dimensión aún más trágica a la relación que tiene el personaje con esta mamá, que es una mamá que está allí, que confía en ella, pero por otra parte es una madre ausente. Además que el padre, pues es un padre que ya falleció, ¿no? ya está muerto. Que eso también al personaje pues le trae una serie de recuerdos que prefieren evitarlo, ¿no? Evadirlos. Pero sí, la figura de la madre es muy interesante y mucho más interesante que sea prácticamente el único personaje femenino que aparece en la novela. Sí, me parece que es tanto el peso que tiene que incluso es un aspecto fundamental para darle este tono de novela negra, ¿no? Esa necesidad y esa ansiedad de regresar a la patria que es la madre, pero a la vez el desprendimiento del personaje o de los personajes principales precisamente con su madre, los conflictos internos que constituye esa relación. Y podríamos, bueno, no sé, se me ocurre pensar en ese sentido de la madre como el escenario psicológico de muchos de estos personajes. Me gustaría que nos platicaran un poco de una preocupación que siento que atraviesa la novela entera, y es la preocupación de la fragilidad del fenómeno estético, del acto artístico como tal, que contrasta significativamente con la banalidad, con la ligereza, digamos, de la vida cotidiana, de lo que escuchan, leen, ven los jóvenes actualmente, y con el esfuerzo tan tremendo que están tratando de hacer los actores, el dramaturgo, el novelista, por crear una obra que represente precisamente algo más, algo que mueva a un auditorio o a un público. Esta fragilidad del hecho estético me parece muy importante, y yo les quiero preguntar si esa fragilidad del hecho estético puede ser también la fragilidad de la vida de los personajes de esta novela. Sí, yo soy fanático del cine de David Lynch, y David Lynch una vez he visto prácticamente todos los detrás de cámaras de sus películas y de sus cortometrajes, y decía, es que en una sala de cine tú ya abandonas tu trabajo
y la tos de alguno de los espectadores puede romper por completo la atmósfera que tanto trabajo te costó. Ahora ya no hablamos de la tos, pues el celular, que la platiquita, que la puerta, que lo que sea, ¿no? Y a él le preocupaba mucho eso, porque de verdad, pues uno, no me comparo con David Lynch, pero vaya, todos los que tenemos un trabajo que tiene aspiraciones estéticas o artísticas, pues le dedicamos mucho esfuerzo y, ¿cómo decirlo? Como todo nuestro corazón, ¿no? Todo nuestro espíritu para que salga lo mejor de uno para la gente, ¿no? Y efectivamente en la novela hay momentos en los que el hecho estético, teatral, como es un evento del momento, o sea que ya no se repite jamás, siempre está esta tensión entre el director y su trabajo como director, ¿no? El actor está un poco más inmerso, o sea, el actor de alguna manera a veces hasta se confunde tanto con la ficción que ya se permite fluir, y aunque pasen cosas externas, él puede permanecer e incluso integrar el accidente externo a la ficción. Pero el director no, el director es esa cabeza que siempre está estresada, que siempre está buscando la perfección que es imposible alcanzar, porque pues estamos en un mundo así, imperfecto, ¿no? Y nosotros mismos somos imperfectos. Y también lo que dice Hiram es cierto, es un espejo sobre la fragilidad de la vida misma, en el sentido de que una mala decisión, una noche o una salida a destiempo en la mañana y toda tu vida puede cambiar, ¿no? Realmente es así. Y la mayoría de las veces nosotros estamos distraídos. Entonces, es justamente eso, el espejo con el hecho artístico, la repentina distracción de nuestro corazón con lo que estamos tratando de tener esa religión, y que se esfume. Y una vez que se esfuma, yo trabajé con el maestro Abraham Seransky, que seguramente todos o la mayoría de ustedes conocen, que radica aquí en la ciudad de Jalapa, y él decía, una vez que se rompe la conexión con el espectador, una vez que tú lo abandonaste al espectador como actor, ya no lo recuperas jamás. O sea, puedes volver a interesarlo, pero la conexión que habías hecho con él, si tú rompes esa conexión, es prácticamente como una infidelidad, ¿no? Y ya es difícil que te vuelva a dar su confianza como al inicio, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa imagen, es un poquito histérica, pero si se le ve con cuidado, se pueden obtener cosas muy bonitas en el hecho estético. Edgar, ¿tú qué opinas del hecho estético? ¿Es posible aún seguir creando? ¿Es posible la actividad artística? ¿Y cómo se relaciona eso con la preocupación de los personajes de la novela? Sí, bueno, la prueba pues es la novela en sí misma, ¿no? O sea, todavía, afortunadamente, se pueden crear objetos estéticos como tales, ¿no? Como un libro, algo material, y obviamente el contenido. Pero este concepto de la fragilidad me gusta que lo toques, porque obviamente los artistas, yo me refiero a los artistas que aparecen en la novela, a los actores que aparecen en la novela, y pareciera que su constitución es muy frágil. Y
situaciones que se dan sobre todo en los diálogos, unos que es lo que mencionabas, eran al principio, de unos diálogos que a mí me parecieron pues obviamente muy bien logrados, obviamente porque Jair pues es dramaturgo también, lo que comentaba, el guionismo. Para hacer diálogos, pues aparentemente es muy sencillo, pero tiene que ser creíble, tiene que ser un diálogo muy orgánico, tiene que ser muy verosímiles, muy creíbles, nada cartonados. Y cuando los personajes tienen estos diálogos, que son muy recurrentes en la novela, a lo largo de la novela, ahí creo que es cuando vemos más la fragilidad de los personajes. Cuando, por ejemplo, tienen una conversación cualquiera, que generalmente tiene que ver con asuntos de teatro, y por ejemplo ahorita me viene a la mente uno de los primeros diálogos cuando está el protagonista hablando con uno de sus amigos y hay una chica que es una mesera que está, bueno, obviamente atendiendo a estos jóvenes actores, y uno de ellos pues como que no le gusta que la mesera sea como tan amable con el otro amigo, ¿no? Entonces, como que ese tipo de situaciones que se dan entre los personajes es una especie también de fragilidad, es una sensibilidad muy particular que tienen los personajes, y también porque son personajes que para bien o para mal viven el amor de una manera muy profunda. Son personajes que están de alguna forma enamorados también. Lo vemos mucho en las conversaciones que tienen, y cuando pareciera que ya no lo pueden evitar y decirle en ese momento al amigo, ¿sabes qué? Es que yo te amo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo me dices que te vas a ir? ¿Cómo es posible que te vas a ir esta noche de antro y ni siquiera me digas nada, ¿no? Que pueden ser cuestiones muy convencionales o muy banales, si queremos, pero que tienen que ver también con una sensibilidad en los personajes, porque son personajes que se aferran mucho al amigo, al compañero, al amante incluso, o al amor pasajero. Entonces esta fragilidad estética es interesante esto, porque la novela, por ejemplo, cuando se reúnen para hacer la obra de teatro, los personajes más que estar centrados en su papel de la obra, que de alguna forma desconocemos cuál va a ser el papel que van a ensayar, pareciera que están todavía, ahorita que hablaba ya de esta conexión, pareciera que están más conectados con esa otra realidad, o sea, la realidad de afuera, pero que de alguna forma es la realidad que les da vida a los personajes dentro de la novela. Por eso a mí me parece como una especie de metanovela, es decir, pareciera que la representación teatral que ellos están tratando de hacer, porque pasan cosas muy extrañas cuando empiezan a ensayar, como este caso del director que desaparece de pronto, pareciera que la representación que están haciendo pues es la representación de sus vidas, con esas situaciones tan complejas como puede ser el amor, como puede ser el acoso, como puede ser la venganza, como puede ser el vacío también. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, como esa fragilidad estética. Los personajes todo el tiempo están inmersos en esa atmósfera frágil, porque
Pareciera además que en cualquier momento van a caer, se van a dar por vencidos. Pero bueno, finalmente muchas veces continúan, ¿no? Continúan su vida, como en el caso de este personaje que me gustó mucho, Esteban, que es un personaje que trabaja en una librería. Eso es muy interesante porque trabaja en una librería y es actor, y es tan buen actor que tiene una habilidad muy, muy grande para robarse los libros del lugar donde trabaja, ¿no? O sea, tiene esa habilidad, ¿no? de llevarse los libros por cosas tan simples, porque algo del libro, el título, o porque una frase del libro le llama la atención. Entonces eso hace que agarre el libro, se lo guarde en su, por acá atrás y se lo lleve, ¿no? Y es un libro que además ya no va a leer, es decir, como si fuera una especie de fetiche, ¿no? Estas como excentricidades que muchas veces tienen los actores, y la relación que se tiene también con los libros, ¿no? Entonces yo creo que la fragilidad estética pues en realidad está en toda la novela, de principio a fin, desde que empezamos conociendo a los personajes hasta el punto ya fundamental, digamos, cuando se empiezan a revelar una serie de hechos en los últimos capítulos. Y además Esteban es un amigo ejemplar porque, si no me equivoco, incluso le toma libros de la librería para dárselos a sus amigos prestados, ¿no? Y yo quisiera tener más amigos así, bueno, algunos por lo menos. Sí, ejemplar, Esteban. Al respecto de lo que mencionabas, Edgar, de nuevamente la estructura de la novela, percibo que, ya lo decías, está también articulada, que cada momento es diferente, tiene un tono diferente, y además una escritura, una prosodia muy diferente en diversos momentos, y uno de los aciertos más grandes considero que es el lirismo de algunas de las secciones de la novela, que a mí me pareció realmente que tenía un pie en algunos de los mejores ejemplos de nuestra tradición lírica. Tú como poeta, Edgar, no sé, lo percibiste igual. En especial estoy hablando del cuarto capítulo, donde precisamente Esteban empieza como a perderse, a perder la esperanza, a irse en este abismo que lo toma por completo. No sé qué te pareció ese detalle a ti, Edgar. Sí, hay partes muy marcadas, ¿no?, de este lirismo que mencionas, y que obviamente pues se ve allí la influencia, las lecturas de Jair, pues obviamente puede ser de la poesía misma, pero también de la dramaturgia, porque la dramaturgia, pues obviamente hay grandes poetas también, ¿no? Dentro de la dramaturgia. Obviamente uno de ellos pues es Shakespeare, y los dramaturgos del siglo de oro, que son excelentes dramaturgos, excelentes poetas, ¿no? Hacen poesía realmente cuando hacen dramaturgia. Yo creo que este lirismo que se ve en este capítulo en particular que mencionas, y en otros también, yo creo que es una novela que está cargada de lirismo. Obviamente tiene que ver con estos monólogos que tienen los personajes, estos monólogos internos, que tienen que ver también con lo que Jair hablaba de esta búsqueda de identidad que buscan los personajes. Es un lirismo, es un deseo que tienen los personajes de estarse comunicando todo el tiempo consigo mismos, y efectivamente hay partes muy, muy líricas, muy poéticas, que por momentos
creo que es tan marcado el lirismo que de pronto a veces nos olvidamos un poco de la trama. Pero aquí hábilmente Jair después retoma el hilo de la trama, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un lirismo que tiene que ver obviamente con la trama, que tiene que ver con esto que hemos venido hablando, de estos personajes que viven como muy ensimismados en sí mismos realmente, en los problemas que les aquejan, y que pues pareciera que cuando se reúnen para hacer los ensayos, eso les va a dar, por ejemplo, una salida también de esas vidas opresivas en las que muchas veces vivan, pero eso los conduce a otras problemáticas también. Que esa parte, porque seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde está lo policíaco, ¿no? O el thriller, o el género negro? Pues precisamente tiene que ver con estas reuniones que tienen los actores cuando se reúnen a ensayar. Es cuando se empieza a develar allí, o no a develar, mejor dicho, cuando empezamos a conocer o presenciamos de alguna forma que algo extraño, muy extraño, está pasando con estos personajes. Hay desapariciones, hay amenazas, hay un crimen también. Y lo interesante es que los personajes viven con miedo, se están dando cuenta de que realmente están pasando cosas muy raras dentro de esa compañía de teatro, pero siguen sus vidas, siguen saliendo en las noches, se siguen divirtiendo. Eso es muy interesante porque si lo llevamos a la realidad, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, con los jóvenes. A pesar de que, aquí no quiero que se vuelva comentario moralista, ¿no? Pero a pesar de que los que somos padres les decimos a nuestros hijos, no vengas tarde, no salgas, no sé qué, mira, acaba de pasar esto, no lo ven. O sea, pareciera que esa realidad no la ven. Lo que quieren es divertirse, pasársela bien. Y estos personajes por eso son muy interesantes, porque ellos siguen viviendo su realidad también, a pesar, y mucho, hay una parte, por ejemplo, que me gusta mucho del principio de la novela. Un personaje, cuando está hablando con un amigo, le dice, me está pasando esto y esto, es muy probable que vaya a morir, que alguien me haga, o sea, que alguien me asesine, ¿no? Ahí hay un corte y nosotros nos quedamos, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién lo está amenazando? Hay un corte y nos vamos a otro capítulo y hay un engaño allí, porque aparentemente nos vamos con otro personaje. Entonces es como, es un recurso muy clásico del género policíaco, ¿no? Desviar la atención, dejar eso pendiente para que se retome mucho después, que esos saltos temporales, elipsis, son muy del género negro, pero hay que saber manejarlos muy bien. Y Jair creo que tiene ya una habilidad para manejar este tipo de historias, ¿no? Entonces, pues eso se agradece mucho. Jair, ¿algo que nos quieras comentar al respecto de lo que nos dice Edgar? Pues no, mejor dejémoslo así con lo que dijo al final. Gracias.
Bueno, yo quisiera aprovechar, les decía, del lirismo, a mí me llamó mucho la atención. Quisiera leerles un fragmento. Le voy a pedir permiso al autor. Dice que sí. Un fragmento muy breve que a mí me gustó mucho y que pues voy a aprovechar aquí para compartirlo con ustedes. Está el personaje que comentamos hace rato, Esteban, observando por la ventana y preocupado y angustiado por diferentes circunstancias, y nos dice lo siguiente: recuerdo haber pensado en los inquilinos de aquellos edificios, trapos sucios colgados de alambres y tendederos improvisados, señoras con holanes blancos y carnes derramándose por las costuras, hombres sentados frente al televisor con una cerveza en la mano, niños semidesnudos jugando en los balcones con riesgos de caer y quedar esparcidos en el suelo como insectos bajo la presión de un zapato mayúsculo, recogiendo su propio cerebro mientras se dan cuenta de que el sabor que llevan en la boca no es lo que esperaban al probar la gloria prometida de la muerte. Ese hombre de la esquina aparece hoy frente a mí, al interior de mi cuarto, inmóvil como aquella vez, con esa máscara translúcida que me hace pensar en una frase que le escuché hace tiempo a "es un juego macabro". Bueno, pues esta sección en especial y lo que sigue, pero bueno, son como otras 2 páginas, tiene este tono que va aumentando y pareciera que finalmente cae por un abismo insalvable. Me gustaría también que comentáramos, es algo que les decía yo, Yair es también un cineasta, ha hecho cine como director, como actor y como guionista, y yo le decía que noto diversas influencias precisamente del cine, que a mí se me hicieron muy claras. Obviamente a David Lynch hay fragmentos y hay un tono que los asemeja mucho, pero le decía que también hay algún espacio para notar la influencia de, por ejemplo, Pedro Almodóvar en algunos espacios. Me gustaría, Jair, que nos dijeras si es cierto esto. Hay una gran influencia del cine que a ti te gusta en tu novela, o me lo estoy imaginando. Gracias. No, pues creo que sí es evidente, sobre todo para ti que me conoces desde siempre. Sí, a mí lo que me gusta mucho del cine es justamente que tiene la capacidad de alguna manera de mezclar pues casi todas las artes, ¿no? Y se queda plasmado como un objeto estético, como un objeto plástico, ¿no? Prácticamente. Y los discursos que se dan en el cine, pues últimamente son de una manera, pero cuando nació había una diversidad mayor en esos discursos. Y uno de los cineastas que a mí me marcó, no solo como cuando hacía cine, sino que me marcó para toda la vida en cuanto a sus cuestionamientos del hecho estético y de la vida misma, es el cineasta sueco Ingmar Bergman. Y Bergman, en casi todas sus películas, tiene este conflicto. Tiene un conflicto con la identidad de los personajes, de los protagonistas, y tiene un conflicto muy directo con Dios. En todas sus películas arremete contra Dios, y Dios es prácticamente su peor enemigo. A mí eso me gusta mucho porque el ser humano pues es el único que busca a Dios, ¿no? Es la única especie que busca a Dios, y en esa búsqueda pues se hace unos enredos tremendos, ¿no? Y esa espiritualidad que a veces el ser humano deposita en Dios es muy profunda, y cuando esa figura desaparece, pues ¿a dónde volteamos? ¿Me explico? O sea, ¿a dónde volteas cuando no está ese personaje que es Dios? Y ese cuestionamiento a mí me marcó desde la primera vez que vi sus películas, además de que se rodeaba de artistas fenomenales como su director de fotografía, Sven Nipsky, me parece que se llama,
se veía que tenían una comunicación tremenda el director y director de fotografía, o sea, director de cine y fotógrafo, porque de verdad la fuerza de las imágenes tenía un eco muy fuerte en el espectador, y en las entrevistas que he visto también que se le han hecho a Bergman, él dice que es exactamente lo que él quería expresar. Muy pocas veces lo logra. Solo 2 películas han logrado eso, que es Persona y Gritos y Susurros. Son las únicas veces que él se ha quedado contento como creador de cine. Y lo que dice mi hermano de Almodóvar es también un personaje muy importante para mí. He visto, si no el 100%, sí he visto el 90% de sus películas, porque es un transgresor, siempre ha sido un transgresor. Ahorita ya se está ablandando un poquito, pero antes era muy transgresor y era una voz que no particularmente hacía una defensa de la comunidad gay, sino que hacía una defensa de la libertad del ser, de la libertad de pensar, de la libertad de vestirte como quieras, de la libertad de pensar como quieras, de creer en lo que quieras o en quien quieras. Y a mí eso siempre me ha gustado mucho. Desde luego, los escenarios y las conversaciones que se tienen en la calle entre una transexual y una señora, una socialité, ¿no? Española, son maravillosos por eso, porque te confrontan las realidades de la sociedad, no solo española, la sociedad en general. Y creo que sí, definitivamente creo que, bueno, a mí el arte y la literatura que me emociona es la que transgrede, la que busca otros caminos y la que tiene esa dosis como de venenito que se te mete y te inquieta, ¿no? Aunque no sea una novela de misterio o un cuento de policías, pero hay algo que te inquieta y que te hace reflexionar. Para mí eso es lo importante, y creo que estos cineastas que mencionó mi hermano y que he mencionado yo tienen ese ingrediente muy importante que te mueve y que te invita a no quedarte con estructuras que creías que eran sólidas dentro de tu cabeza. Me gustaría, Jair, invitarte a, si quieres compartir con el público algún fragmento en especial de tu novela. Creo que en la voz del autor el texto cobra un significado muy especial. Sí, tenía intención de leer algunas partes. Bueno, por ejemplo, este es un pequeño monólogo del 4º capítulo y que también es de este personaje, Esteban. Dice: y David se fue a los camerinos. ¿Volverá? No sé. Pregúntale tú, no soy tu jodido sirviente, pienso mirándolo a los ojos. ¿Quieres hacerme el favor de ir a ver? En los camerinos las luces están apagadas. Trato de discernir en la oscuridad sus cosas sobre la silla. Estoy seguro de que se fue. Esta vez algo no anda bien. Maldita gente estúpida, estúpido David. Es el tipo de muertes que no se lamentarían. ¿Que ha escrito 1 o 2 obras memorables? Sí, ¿y qué? Se ha parado en convenciones frente a decenas de individuos con anteojos y sonrisas fáciles a hablar del arduo proceso del dramaturgo. Es una mentira. Tiene una egomanía del tamaño de la vulva que parió su enorme cabeza. No le importa nada ni nadie. En un tiempo la fama y el dinero. Hoy apenas la memoria. Se ha venido abajo, ¿y nosotros qué culpa? Pero es verdad. Alejandro ha jugado con todos nosotros. A cada uno nos ha dejado vacíos de una u otra forma. Lo que ha hecho con David y conmigo tiene otro nombre. No lo conozco aún, pero me llega letra por letra conforme avanza la noche. El ensayo continúa. Yo me quedo en una esquina retirada de las butacas.
contempló la escena. En un momento de oscuridad, unas luces contra el ciclorama dibujan una silueta. «¿David?», pregunta alguien. Todos nos quedamos en silencio. No es la primera vez que veo esa figura aparecer en las sombras del teatro. Me sorprende, sin embargo, que los demás atestiguen el fenómeno, que aparezca a los ojos de todos. Esto no puede ser una buena señal. El tiempo se nos está acabando. Las luces bajan y la silueta se desvanece lentamente frente a todos nosotros. Que alguien vaya a ver qué sucede allá atrás. Estamos a punto de terminar el ensayo, la Eucaristía del miedo y el chantaje, donde todos somos el pan y la sangre derramada. Alejandro, en su templo solo hay lamentos y el eco de esos lamentos. Gracias, Jair. Es una excelente muestra de lo que hablábamos hace un momento, de la influencia del lirismo en tu escritura de esta novela. Edgar, me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista por qué leer Alguien muere en el teatro. Ya nos diste muchas razones y muchos argumentos, pero sí me gustaría de alguna manera que cerráramos con tu comentario al respecto de por qué nuestro público encontrará algo diferente en esta novela. Sí, bueno, básicamente creo que es una novela muy arriesgada. Es una novela atrevida, es una novela que juega con la estructura muy bien y hace también una mezcla muy interesante en cuanto al discurso literario, que es el monólogo. Pareciera de pronto que también son acotaciones, ¿no?, como teatrales o de guión. Y bueno, obviamente la trama detectivesca, bueno, o policíaca, mejor dicho. Yo creo que básicamente es esto, ¿no? Es una novela, no sé si llamarla transgresora, pero sí muy atrevida, con un manejo del lenguaje también muy interesante, con unas imágenes líricas o poéticas también muy buenas, muy vívidas, muy fuertes también por momentos. Y creo que también es una novela que es importante leer porque refleja la condición humana de estos seres un poco marginales de alguna forma, como pueden ser estos personajes solitarios. No digo marginales porque sean gays, ¿no?, o homosexuales, los personajes la mayoría de los personajes que aparecen en este libro, sino marginales porque viven al margen del éxito, de las vidas plenas, de todos estos valores que se toman ahora como lo que se debe ser, ¿no? Tener una vida plena, exitosa. Son personajes que en realidad no buscan eso. Los que ellos buscan, que tiene que ver también con lo que dice Jair, es una cuestión de identidad, que eso es muy importante en los personajes y para todos, ¿no? Y eso nos lleva, que también mencionó Jair, a un aspecto espiritual. Ellos son personajes más espirituales que banales. No quiero decir que no tengan por momentos situaciones banales, también las tienen obviamente los personajes, pero su dirección es otra. Están inmersos en una búsqueda que pareciera que nos conduce paradójicamente, o a lo mejor no paradójicamente, a la idea del crimen, del crimen que ocurre en la novela, y en la cual todos los personajes pues están involucrados, en el sentido de que
pertenecen al mismo núcleo, ¿no? al núcleo de la compañía de teatro. Yo creo que es una novela, no es una novela juvenil, o sea, yo no la podría catalogar desde luego como una novela juvenil, pero creo que es una novela que puede conectar muy bien con los jóvenes por esta idea de la identidad y el sinsentido que se tiene ahora, que se tiene ahora y que se ha tenido desde siempre el ser humano, pero que estos personajes de alguna forma luchan por encontrar quizá ese sentido que pueda tener, ya no la vida, pero por lo menos, y es algo que me gustó mucho de la novela, el sentido del teatro también, el sentido de ser actores, el sentido de dar su vida al arte teatral, y es algo que todo el tiempo se están cuestionando los personajes. ¿Por qué son actores? ¿Por qué decidieron ser actores? ¿Por qué deciden estar en una compañía teatral? ¿Por qué deciden con el personaje que escribe, ¿no? que es dramaturgo, ¿por qué decide escribir una obra? Todo es un cuestionamiento uno tras otro, y creo que ese es un gran mérito de la novela, el cuestionamiento que tienen los personajes y el riesgo que toma Jair para combinar varios géneros o varias situaciones literarias, que es el monólogo casi existencialista. Es una novela que por momentos parece surrealista, tiene imágenes muy raras, que para los que nos gustan las cosas, la literatura rara, pues es rara en buen sentido, ¿no? Con personajes extraños, oscuros, pues es fabuloso leer este tipo de literatura. Y la combinación que hace también de jugar con el teatro mismo, ¿no? El monólogo, las acotaciones, los diálogos, pareciera que ya lo comentó también Jair, pareciera que es una obra que se puede leer quizá también por momentos como una obra teatral, que se puede leer como un guión cinematográfico, que se puede leer como un monólogo extenso, obviamente, todo lo que abarca la novela, pero que se puede leer como una novela de ficción, obviamente, una novela policíaca, porque, vuelvo y con esto cierro, hay una intención criminal dentro de la novela, y al lector le toca saber quién tiene esa intención criminal. Si son todos los personajes, si es uno en particular, o incluso, que es lo que le apuesta también la novela, si uno como lector se ve involucrado en esa intención criminal. Entonces, pues ese es mi comentario, y obviamente pues felicito a Jair, es una novela muy arriesgada, muy bien escrita, y yo los invito a que realmente la lean. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Me gustaría preguntarle a nuestro público si tienen alguna pregunta para nuestros escritores, para el autor de la novela. Bueno, quisiera saber si hay algún mensaje central con todo el argumento, cuál es la intención, y bueno, guardando todas las distancias, no sé quién la haya leído aquí, creo que nadie, ¿no? Pero me llevo una grata sorpresa, perdón, me lo quedé de este lado, que una persona tan joven como tú, yo ayer te escuché en Radio B,
en la entrevista que estaban. Ah, es cierto, sí, sí, en la sí. noche. Qué bueno, muchas Bueno, gracias. no sé cuándo se grabó, ¿verdad? Pero Sí. decir algo. Inmediatamente como que se intriga uno en tu manera de narrar. Si se intriga uno mucho, se engancha uno con tu manera de hablar, ya se intriga uno mucho más, se despierta el interés por leer esto. Felicidades. Muchas gracias. Pues respecto a la pregunta, yo creo que regreso un poquito a David Lynch cuando le preguntaban, y bueno, ¿y de qué trata tu película? Y decía, pues es que no puedo contestar esa pregunta, porque el asunto cuando uno contesta algo así es que si viene del autor decir de qué trata o quién es el protagonista o cuál es el conflicto o si tiene un mensaje en particular, es que se cierra a una posibilidad y le impide uno al lector, a la diversidad de lectores, que ellos obtengan una idea específica, ¿no? De acuerdo a lo que han leído, a lo que les gusta, a lo que esperan incluso, porque no es lo mismo leer, por ejemplo, yo tiene poquito que leí El nombre de la rosa y yo había visto la película cuando era un adolescente en la secundaria, nos la pasaron como tarea y yo no me acordaba de absolutamente nada, y cuando la leí fue descubrir ese universo que a mí me habló de cosas que me tenía que hablar a mí, de alguna manera, ¿no? Y no sé si esa novela, por ejemplo, que tuvo tantísimo éxito durante tantísimos años, tenga un mensaje específico. Yo creo, o a mí me dejó la idea de que te cuenta una historia que te deja reflexionando solamente. Y la historia es muy clara, o sea, tiene un principio, es completamente progresiva, tiene un principio que pasa por su desarrollo muy claro y también llega a un fin perfectamente claro. Y sin embargo, durante la lectura te vas haciendo cuestionamientos sobre muchísimas cosas, sobre la moral, sobre el sentido de la vida, sobre la política, porque hay mucha política en ese convento. Hay homosexualidad en el convento con estos monjes, ¿no? Hay ruptura de las reglas, hay vanidad, hay venganza, hay muchas cosas, y dice, se supone que ese lugar es un templo y está rodeado de gente pues prácticamente sagrada, ¿no? ¿Y por qué hay todo eso? ¿Por qué la novela, una de las novelas más famosas negras, policíacas, sucede en un lugar sagrado? Eso a mí me dejó ese cuestionamiento y tiene mucho que ver con la humanidad en general, ¿no? Entonces el tema de Alguien muere en el teatro también es el mensaje. Yo creo que es una necesidad mía de conectar con los lectores, y creo que ese es el mensaje más importante que yo podría sugerir. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en confianza. Adelante. Yo tengo mucha curiosidad. Desde que te presentó tu hermano como el autor, he estado haciendo cuentas, y eso a los 10 años en la preparación de la novela significaría que empezaste a pensar en eso como a los 6 años. Entonces, es que eras muy joven, ¿no? Eras muy joven. En la parte del proceso creativo, me da mucha curiosidad de qué abismos extrae alguien tan joven el material necesario para escribir una novela negra. Gracias. No voy a revelar mi verdadera edad para no romper la ilusión, que es también muy frágil. Sí, qué bueno, que es una muy buena pregunta, porque algo que yo quería tocar de tema y se me olvidó es que en la novela negra el escenario es muy importante.
Y si hacemos un recuento, la mayoría de las novelas negras, por ejemplo, las norteamericanas o las inglesas, suceden en ciudades grandes, en las capitales de los países, ¿no? Pues Londres o Nueva York, que por lo que he oído es un infierno, y esta se ambienta en la Ciudad de México. Y yo viví en la Ciudad de México más o menos unos 5 años ininterrumpidos, y es literalmente vivir en un infierno, porque tiene todo, o sea, tiene cosas muy bonitas, tiene el Palacio de Bellas Artes. Yo no salía del Palacio de Bellas Artes, a veces hasta por miedo de lo que fuera a pasar afuera, pero de verdad es un edificio maravilloso y hay teatro todos los días, de lunes a domingo hay teatro. Está la Cineteca Nacional, está espectáculos circenses, hay museos, todos los museos que te puedas imaginar están en la Ciudad de México. La gente viene de todos, absolutamente todos los rincones del mundo a la Ciudad de México, y siempre hay una inquietud de la gente por conocer, por investigar, por ver qué hacen al otro día, a qué barrio van a ir, a qué delegación, etcétera, etcétera, qué metro van a tomar, todo, ¿no? Es una cosa bonita por ese lado, pero por debajo de todo eso hay viajas en el metro y sientes el cansancio de la gente, no del trabajo, de la vida. Está cansada de vivir. Mucha gente está agotadísima de vivir. Y eso es muy triste. Y uno que intenta, que tiene el maldito objetivo de ser sensible, pues lo percibe, ¿no? Y te das cuenta de eso, y a veces se contagia. Entonces, también hay mucha competencia. Yo me fui para actuar, y estuve en una compañía de teatro, pero no pasó esto, por cierto. No crean que pasó eso. Es pura ficción. Estuve en una compañía de teatro donde yo me sentía muy bien, y estuve también en otros proyectos teatrales donde también me sentí muy bien. Pero si vas a un casting de cine, por ejemplo, o de televisión, es de verdad, o sea, apenas entras y todos con la mirada te hacen cero, o sea, sobre todo si eres de provincia, eres morenito, eres tímido, o sea, de verdad tu ego se convierte en polvo, nada más cruzando el umbral del lugar de casting, ¿no? Entonces tienes que hacerte una resistencia emocional tremenda, porque si no, pues lleva cuántos suicidios hay en el metro, ¿no? Y hay que de verdad ser muy fuerte y tener amigos. Es algo que también dice uno de los personajes de la novela: es importante tener amigos, porque necesitas saber que no estás solo en esa lucha diaria, ¿no? Entonces la Ciudad de México, a muchísimos de mis amigos y de mis conocidos los asaltaron, conocidos de mis amigos los mataron, y eso cuando todavía no pasaban, creo que ni tantas cosas tan terribles, cuando el narcotráfico todavía no estaba tan fuerte, por ejemplo. Sí, adelante, por favor. Más que una pregunta, me voy a atrever a hacer un comentario. Soy lector de novela policíaca y novela negra. Me gusta muchísimo. Yo veo una diferencia entre novela policíaca y novela negra, porque al principio se mencionó a Agatha Christie y Conan Doyle, y insisto, es un comentario con toda la falta de respeto, porque ni soy escritor ni lo pienso ser, pero el joven nos dijo que estamos en confianza, entonces me voy a poder atrever a regarla con comentario. A mí se me hace que estos primeros escritores, la novela policíaca era un entretenimiento, era buscar el culpable, era el asesinato en el Expreso Oriente, en el Ferrocarril y demás, como que eran todos y no era nadie, ¿no? Y vamos buscándole, y vamos viendo, pero como que se medía el ingenio del lector.
y eso me gustaba, entrabas a resolver Agatha Christie y se diga. Pero novela negra, según yo, es lo policíaco con los abismos del alma, lo negro, lo oscuro. Y sí me quedó también muy clara la percepción de la pregunta. En ese sentido, por la juventud, uno quisiera creer que no es que se haya sufrido, no necesariamente es sufrimiento, no es rascónico, no, pero la edad da una cierta madurez para poder plantear unas cosas que es, me quedo con lo de atrevido y arriesgado, porque creo que la novela negra absorbe tanto que el género policíaco pasa a un lado y el género policíaco nada más es un vehículo para plantear una lectura ante el alma, ¿no? Entonces, no sé si estoy siendo claro con mi comentario, pero sí me intriga esto de la edad también, ¿no? Por eso, o sea, hay que haber estado un poco en el fondo para hacer un planteamiento que estoy intuyendo que es bueno. Sí, la idea siempre fue esa. La idea siempre fue que no fuera, pues, ¿cómo decirlo? Una novela, es decir, que fuera una novela que de alguna manera también incomodara un poco. Definitivamente lo que vive uno, pues a veces no se puede transmitir, ¿no? O sea, uno se lo puede quedar o puede uno pensar que está siendo claro lo que uno quiere decir y no pasa al otro lado. Y creo que a mí por eso me llevó también tanto tiempo estar contento con el trabajo, ¿no? Porque yo a veces la revisaba y decía, aquí falta esto, aquí sobra esto, aquí lo que necesito es que se sienta un vacío en algún lado del cuerpo, ¿no? Que se sienta frío, que se sienta esa falta de algo que no sabes exactamente qué es, ¿no? Y esa investigación con respecto a la trama que hace esos años se me ocurrió, tuvo también sus lados así, digamos, dolorosos, ¿no? Aunque yo creo que el acto de escribir es precisamente para sublimar muchas veces lo que nos sucede. También el chiste es que cuando se lea duela, ¿no? Duela otra vez y ese dolor sirva para seguir adelante, ¿no? Para enfrentar lo que viene y sabiendo que ya se pasó por esa situación. Insisto, también no quiero que se me malentienda, no es autobiográfica, no es para nada autobiográfica, pero sí tiene al mismo tiempo sumergirse en la nada y en la depresión y en la soledad y en el intento de llegar a la resolución de las cosas a través tal vez de la venganza, pero también hay un asomo a la luz, ¿no? Hay un asomo a la otra parte, a eso que aspiran los personajes que por su inmadurez justamente no pueden resolver o no pueden alcanzar, pero lo ven, o sea, saben que que existe esa otra alternativa y algunos logran ver esa alternativa y otros pues continúan en ese descenso hacia el abismo. Pero definitivamente me ha llevado tiempo y me ha llevado mucha reflexión y observación, y justamente pues es el trabajo que creo que uno tiene que hacer para estar contento primero uno con su trabajo
y también para que el lector sepa que este trabajo es para él o para ella. O sea, lo que más me interesaba era eso, que pasara el discurso a la gente, que lo entendiera tal vez de muchas maneras, pero que lo entendiera y que supiera que está escrito para ustedes, ¿no? Ese era mi objetivo. Bueno, ya está, gracias. Y bueno, sí, es una acotación importante, la que hace usted, y creo que necesaria. Y sí, claro, la novela policial o policíaca, pues obviamente tiene sus orígenes, sobre todo en la novela victoriana, y Conan Doyle, ¿no? Ejemplo más. Que claro, ahí básicamente, y es lo que usted comentaba, es crear una intriga, una trama, y con los elementos característicos que todos conocemos, ¿no? El crimen, el detective que es muy ducho, ¿no? Muy analítico, pero a partir de ese crimen pues se va desarrollando la trama, la pista, las pistas, bueno, y descubrir finalmente quién es el asesino. Pero la novela negra pues retoma obviamente elementos de la novela policíaca, y claro, tiene que ver con enfocarse en los abismos, y porque tiene que ver con las cuestiones sociales. Básicamente la novela negra, bueno, obviamente el noir es un término francés, pero que tiene su mayor fuerza en Estados Unidos, después de la depresión de los años 30, y es cuando se empieza a modificar, y es un poco lo que comentaba ayer, sobre los espacios, que son espacios que tienen que ver con ciudades, y que finalmente son críticas sociales, donde vemos a personajes pues que viven en los barrios, en las zonas marginales de las ciudades, donde están supuestamente los criminales, pero es un reflejo de cómo se está viviendo la ciudad también. Generalmente, pues obviamente la novela, el género negro, pues los escenarios están en ciudades. En este sentido, yo creo que la novela de Jair, hay una trama allí que subyace, hay una intriga allí que la podemos percibir de principio a fin. Pero obviamente creo que va más encaminado al género negro precisamente por estos personajes que hacen estos recorridos en la Ciudad de México nocturnos, y donde vemos cómo viven estos personajes, a qué se tienen que enfrentar estos personajes. A un territorio un tanto hostil en la Ciudad de México en la noche, y no porque vaya a aparecer un asaltante de estos típicos, ¿no?, que podemos decir de la Ciudad de México, sino el otro, el tipo que está en un bar y que le coquetea a otro tipo, y que ese puede ser un asesino también. Entonces ahí están los elementos del noir, ¿no?, del género negro, y creo que es una novela que disfraza también el género policíaco, el género negro, pero que en sentido estricto sí lo es, ¿no? Entonces yo creo que esta es otra de las virtudes, porque la novela policíaca está en o el género negro está en una constante evolución. Hay, por ejemplo, una antología muy buena salió hace como 10 años más o menos, de Páginas de Espuma, con olor a pólvora se llama, una antología de relatos policíacos, donde el 90% de los cuentos no hay crímenes, no hay asesinatos. Solo en 2 cuentos por ahí hay un muerto, o una asesinada, o una mujer muerta, un hombre o una mujer muerta, y en todos los demás no hay asesinatos. Sin embargo, son cuentos policíacos, cuentos del género negro. Entonces esta exploración que hace Jair del género, con recursos del teatro,
la dramaturgia y del cine, pues eso es muy pues digno, ¿no? de tomarse en cuenta. Y bueno, ese es un poco el comentario. Bueno, sí, quiero hacerles una petición. No dejen de visitar la Ciudad de México, por favor, después de escuchar aquí a nuestros escritores. Pero no se queden a vivir ahí, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, bueno, sí, adelante, por favor. Bueno, de hecho, no es pregunta, pero algo que todavía no lo digo, pero a los pocos fragmentos que han leído, yo creo que ya me adentré, ya me imaginé, ya en mi mente fabriqué escenas, o sea, ya voy poco a poco, ¿no? Y yo creo que a lo mejor la trama no es específicamente en los personajes, sino a lo mejor quiere transmitirnos algo que nosotros mismos a la hora de leerlo, en nuestro momento en el que estamos viviendo nuestra vida, nos ayude a despertar, a descubrir o ver ese algo que a nosotros nos hace falta. Y como decían hace rato, a lo mejor todos tenemos un poco de ese mal de querer ser criminal, ¿no? A lo mejor por ahí, ¿no? Algo de que nunca vamos a llegar a hacer, pero lo tenemos ahí pensando en nuestra mente, ¿no? Y a lo mejor cada vez que lo leamos, en diferentes etapas de nuestra vida lo vamos a descifrar de diferente manera, ¿no? Porque el mensaje se va a, ¿cómo poder decirlo? A recibir en el momento en el que nosotros, nuestra vida está pasando algo, que ahí en ese mensaje nos va a ayudar a descifrarlo, ¿no? No es específicamente a lo mejor en los personajes, ¿no? Sino se va a adentrar a lo que nosotros vamos viviendo y a lo mejor en lo que cada etapa de nuestra vida pues, nos va a ayudar a resolver algo. Claro, sí, yo también creo que es así en general la literatura. No se lee igual una novela a los 16 años que a los 40, ¿no? Y sí, efectivamente creo que los buenos discursos perduran y pues ya será cosa de ustedes juzgar obviamente el que yo estoy ofreciendo en este momento, pero creo que es muy acertada la observación y sí, como dices, de alguna manera todos tenemos esa necesidad como de tomar las riendas de las cosas que se salen de control y a veces con deseos criminales o no, sí llegamos a ciertos límites y es necesario y es muy padre poder confrontar la realidad en un espejo desde la seguridad de la obra creativa, ya sea un libro, ya sea una película, incluso no sé, una coreografía o una pintura. Y creo que eso es lo que busca también este tipo de trabajos. En mi caso, eso, o sea, sentir el riesgo, sentir la cercanía de la criminalidad propia y del otro desde la comodidad y la seguridad de este libro. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o algún comentario? Si no es así, ¿sí? Puedo nada más decir una frase que claro, me claro. recordaste muchísimo cuando dijiste lo de esta gente de Ciudad de México, y hay una expresión, no recuerdo de quién es, pero me llamó mucho la atención y te entiendo perfectamente. Yo tuve la oportunidad de vivir en una ciudad grande también y decía que esta gente estaba viviendo vidas de callada desesperación y realmente creo que lo sentí mucho cuando lo comentaste. Es exactamente. Porque sí, es eso, o sea, son vidas de callada desesperación en el metro, en el camión, en el parque sentados, ¿no? Exactamente. Y es que es tanta gente que, aunque grites de verdad, es callada la desesperación. Exacto, sí, exacto. Pues quiero aprovechar para hacerles algunos anuncios. El libro de Yair, Alguien muere en el teatro, va a estar disponible
en la próxima feria, en la FILU, en la próxima feria del libro universitario, y también va a estar disponible en 2 librerías, ¿verdad, Jair? ¿Nos quieres comentar? Sí, claro. Una de las librerías que va a estar disponible es la librería Hiperión, que me imagino que ustedes ubican muy bien, y también nuestro amigo Edgar Aguilar, además de escritor, es librero, tiene una librería, y me gustaría, Edgar, que nos compartieras. Sí, bueno, buenas noches. Sí, la librería se llama Books and Blues, hablando del género noir, el blues, que es muy característico. Está aquí muy cerca ya no sé dónde está mi librería. En Jalapeños Ilustres, casi esquina con Moctezuma. Es una librería pequeñita, donde tenemos libros, sobre todo de editoriales pequeñas, independientes, con autores noveles, que es un poco la idea, ¿no? De no tener libros que tienen en todas las, o en la mayoría de las librerías. Igual ahí pueden encontrar la novela de Jair. Books and Blues en Jalapeños Ilustres, casi esquina de Moctezuma. Muchas gracias, Edgar. También quiero hacerles otro anuncio. El día de hoy, la novela que estamos hoy presentando va a tener un descuento especial para ustedes. El precio de este día será de 200 pesos, para que se animen a compartir con nosotros esta grata experiencia que es realmente Alguien muere en el teatro. Yo no quisiera que nos fuéramos, no perder la oportunidad de comentar. Todo lo que ya dijeron me parece totalmente justo para hablar de la novela, las aportaciones que han hecho ustedes como público. El final de esta novela es particularmente interesante porque, como decía Edgar hace rato, es una novela arriesgada, y el final creo que lo es más. Yo cuando lo leía, mi primera impresión fue no dar crédito, y después me quedé con un sabor de boca gratísimo, a pesar de todo este drama que ya les dijeron nuestros autores. Y de verdad los invito a que compartan con nosotros esta aventura que significa leer Alguien muere en el teatro. Créanme, no se van a arrepentir. Para mí es una joya. Les agradezco que me den este espacio nuestros autores, y les agradezco a ustedes también su presencia. ¿Algún comentario final que quieran externarnos? El precio en las librerías va a ser 300 pesos y en Amazon también está en 300 pesos, hoy en 200 pesos para ustedes. Y pues muchas gracias por su presencia. Damos por terminada esta presentación y los invitamos a adquirir la novela y pues estar pendientes de la actividad de estos 2 autores jalapeños que no quieren volver a la Ciudad de México por nada del mundo. No es cierto, que pues van a estar aquí presentando próximamente, seguramente, nuevas obras que nos tendrán interesados a todos. Muchas gracias.